Vamos a pasar ahora a un desarrollo posterior en la investigación sobre el cerebro y sobre la enseñanza, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Ya le conocéis, Howard Gardner, es un señor muy conocido, en 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias y bueno, pues como sabéis es un psicólogo y neuropsicólogo norteamericano. En 1983 publicó su libro Frames of Mind, en el que hablaba de su teoría de la especialización hemisférica. Gardner estudió la evolución del cerebro y se basó en las más recientes investigaciones neurológicas, en test psicológicos, etc. Y a lo que llegó fue a la conclusión de que no existe una inteligencia única y monolítica con la cual nacemos y convivimos a lo largo de toda nuestra existencia, como se ha creído siempre, ¿no? Y de hecho se medía a través de test de coeficiente intelectual, diciendo, bueno, pues usted tiene un 80 y ahí te has quedado, ¿no? Usted tiene un 100 y es superdotado, etc. No, él dice que estamos dotados de un número variable de habilidades relativamente independientes, lo que vendrían a ser 8 sistemas cerebrales relativamente autónomos. Él nos define la inteligencia como una capacidad, no como algo inalterable con lo que venimos al mundo. Cuando nosotros medimos la inteligencia a través de un test de coeficiente intelectual, en realidad estamos midiendo básicamente lo que es la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, un poquito la inteligencia espacial, pero no estamos considerando otro tipo de inteligencias que pueden contribuir enormemente, no solamente a un aprendizaje muchísimo más efectivo y muchísimo mejor, sino también a una existencia muchísimo más feliz, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver un poquito el resumen de cada una de las inteligencias adaptado del libro de Armstrong, que es pues el discípulo más importante de Gardner. Bien, aquí lo veríamos en forma de mapa mental, mind map, también es una técnica del hemisferio derecho, es decir, no es lineal, digital, sino que es sintético, ¿vale? Bien, él habla de 8 inteligencias, está a punto de sacar la 9ª, luego hablamos de ella. La inteligencia lingüística sería la capacidad de usar las palabras de una manera eficaz, pues tal y como lo hacen los buenos oradores, narradores, o también por escrito, como lo hacen los poetas, los dramaturgos, etc. Es una inteligencia en la que nos lleva a manejar bien la sintaxis, que nos hace ver claramente las estructuras del lenguaje, que nos lleva a ser conscientes de la semántica o los significados de las palabras y también que nos hace sensibles a los usos pragmáticos del lenguaje, como sabéis, muy importantes porque lo estaréis estudiando. Pues, ¿qué usos se le da a esta inteligencia? Pues la retórica, la mnemotecnia, el metalenguaje, pues los políticos, los oradores, todo esto, para ellos es muy importante esta inteligencia lingüística. Luego estaría la inteligencia lógico-matemática, que sería la capacidad de utilizar los números con eficacia y razonar bien, ¿vale? Pues los programadores informáticos, especialistas en lógicas, científicos, etcétera, relaciones lógicas, afirmaciones, proposiciones, relación causa-efecto, etcétera, etcétera. La categorización, clasificación, deducción, generalización, etcétera. La inteligencia espacial, bueno, pues la capacidad de percibir, de esta debe tener muchísimo Messi, ¿no? O sea, la capacidad de percibir el mundo visoespacial a nuestro alrededor de manera muy precisa, ¿vale? Por ejemplo, como un futbolista que se acerca a meter un gol, como un cazador, o de llevar a cabo transformaciones basadas en esa percepción, lo que puede hacer un interiorista, un arquitecto, un inventor. Y bueno, pues es también la sensibilidad al color, a la forma, al espacio, la capacidad de visualizar, de ser sensible a relaciones visoespaciales, etc. Y a orientarse. La inteligencia cinético-corporal, que sería el dominio del propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos o para transformar objetos, como hacen los escultores, los mecánicos, los cirujanos, etc. Son habilidades físicas específicas, coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, etc.
La inteligencia musical, bueno, pues la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales, pero también la sensibilidad al ritmo, al tono y a la melodía, etc. La inteligencia interpersonal, la capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Muy importante en nosotros como profesores, ¿no? Eso significa que somos capaces de interpretar expresiones faciales, que somos capaces de distinguir diferentes tipos de señales interpersonales y que somos capaces también de responder con eficacia a esas señales que estamos recibiendo de los otros. Mientras que la inteligencia intrapersonal sería el autoconocimiento y la capacidad para actuar según ese conocimiento, es decir, nos conocemos a nosotros mismos y somos capaces de actuar de acuerdo a ese autoconocimiento. Es decir, por ejemplo, somos conscientes de nuestros puntos fuertes, pero también de nuestras limitaciones, somos conscientes incluso de nuestra salud, de nuestra estructura corporal, de nuestros estados de ánimos, de nuestras intenciones, de nuestras verdaderas motivaciones, y también tiene mucho que ver con nuestra capacidad de automotivación, de autocomprensión y con nuestra autoestima. Por último, él habla de la inteligencia naturalística, que bueno, esto es más para los que viven cerca del campo, ¿no? Pero es la facultad de reconocer y clasificar la flora y la fauna del entorno o tener sensibilidad hacia los fenómenos naturales. Gardner está a punto de hablar de una novena inteligencia que sería la inteligencia existencial, pero bueno, yo no la he traído, o sea, no vamos a hablar hoy de ella. Bien. Si os dais cuenta, Gardner, al hablar de las inteligencias múltiples, aparte de hablarnos de estos 8 sistemas cerebrales independientes, nos está hablando de un modelo más complejo y actualizado del modelo de la especialización hemisférica de Sperry. Bien, y bueno, en realidad la conclusión es un poco la misma, tanto si nos fijamos en Sperry como en Gardner. Nos damos cuenta de que en general los programas de enseñanza se basan más bien en una versión reducida de nuestras inteligencias o de nuestras capacidades o de nuestros modos de procesamiento, dando mínima importancia a las otras inteligencias. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, la enseñanza está muy orientada a la inteligencia lingüística y a la inteligencia matemática, pero no tanto a otros tipos de inteligencia que a lo mejor ciertos niños o ciertas personas tienen muy desarrolladas y que de una manera o de otra llevan también siempre al conocimiento y permiten el conocimiento. Es decir, aprender un idioma se puede hacer a través de estas 8 inteligencias, claramente, a través de diferentes formas de presentar la materia, de trabajarla, etc. Entonces, si en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, nosotros tomásemos en consideración esta diversidad, es una palabra muy de moda, ¿no? Y reconociésemos que de todos los alumnos que tenemos sentados en el aula, pues ninguno está haciendo la misma experiencia ni está recibiendo la información de la misma manera, entonces desarrollaríamos diferentes estrategias para la adquisición de conocimientos. Bien, y enlazo de nuevo con todo lo que decía al principio. Si nosotros verdaderamente tenemos interés en desarrollarnos como profesores, tenemos primero que tomar conciencia de qué inteligencias tenemos más desarrolladas, de qué modos de procesamiento de qué hemisferio tenemos más desarrollado, para llevar esa variedad como una paleta amplia que ofrecemos a nuestros alumnos, porque eso contribuirá a que ellos aprendan mejor. Bien, si os habéis dado cuenta, cuando hablábamos de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, hagamos un plus, unamos una con otra, ¿y qué nos sale? Pues la famosísima inteligencia emocional, de la que Goleman habla en su libro famosísimo Inteligencia Emocional y de la que todo el mundo habla tanto. Bien, es una aportación fundamental también en el desarrollo de la enseñanza holística y bueno, pues también es conveniente que le echéis un vistazo al libro de Goleman y que, bueno, muchísima más gente ha escrito sobre esto y también en el ámbito del español lengua extranjera,
para que veáis cómo esa inteligencia emocional en realidad determina en gran medida la experiencia de aprendizaje de los alumnos o nuestra experiencia como profesores.